Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios, hasta el día de hoy nos ha ayudado Jehová. Grande es su nombre, digno de ser alabado en todo momento. Yo estoy gozosa de estar aquí en familia, aprendiendo de su palabra. Pero también, hermanos, los extraño mucho. Y quisiera ya verlos para darles un abrazo y decirles cuánto los extrañé, pero también que los he llevado en mis oraciones. Y espero que cada familia de Belén se encuentre bien, que cada familia que está pasando por situaciones difíciles, Dios es su proveedor. Dios es el que tiene el control de cada necesidad dentro de esos hogares. Y gracias, hermanos, que nosotros nos estamos conectando, hemos estado escuchando de su palabra, y su palabra es la que tiene que llegar a nuestros corazones en esos momentos difíciles, y es la única que nos da el consuelo. Gloria a Dios, hermanos. Hay muchas bendiciones en este momento. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Bueno, pues vamos a orar para dar inicio a esta transmisión. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos en este momento, Señor, porque vemos tu mano llena de poder, tu mano, Señor, llena de misericordia, actuando a favor de cada uno de nosotros. A ti sea la gloria y la honra por siempre, bendito Padre. Gracias, Señor, porque estamos aquí para escuchar tu palabra, que tiene que llegar a esos corazones, bendito Padre. Abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, nuestra mente, para poder discernir cada palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, porque tu palabra es consuelo, tu palabra nos da la seguridad cada momento que la necesitamos, bendito Padre. Te pedimos también por esos hogares que aún no te conocen, que tú sigas manifestando, Señor, tu misericordia. Te pedimos por aquellos hermanos que se encuentran mal en un hospital. Sé tú con ellos, bendito Padre. Tú los puedes visitar, tú puedes tocar su mano y darles el consuelo que cada uno de ellos necesita. Tú puedes estar en cada uno de los hogares porque tú eres grande y misericordioso, Señor. Te pedimos en general por toda la humanidad, Señor, que tú, Señor, perdones nuestros pecados y que nuestras oraciones puedan llegar delante de ti, Señor, y que tú las tomes, bendito Padre, y contestes según tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos esa palabra fiel y segura en nuestras manos. Gracias, Señor, porque si no fuera por tu palabra, ¿dónde estaríamos ahorita, Señor? Tristes, afligidos, deprimidos, desconsolados, Señor, pero tu palabra es vida a nuestro espíritu, Señor, y por eso alabamos y bendecimos tu nombre. A ti la gloria y la honra por siempre, Señor, y permite, Señor, que pongamos, Señor, nuestro corazón dispuesto a recibir tu hermosa palabra que tú tienes el día de hoy para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, y que tu Santo Espíritu, Señor, sople en nosotros ese aliento de vida, Señor, y traiga frescura a nuestros espíritus. Amén, Señor, amén. Hermanos, hoy vamos a ver un estudio acerca de ese nombre precioso, Jesucristo, nombre precioso. Y vamos a ir a nuestra escritura en Filipenses, capítulo 2, del versículo 9 al 11. Le damos lectura a la palabra de Dios y dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hoy vamos a ver toda la profundidad que tiene ese nombre, Jesucristo, todo el significado, todo lo que hay en ese nombre precioso y todo lo que en la persona de nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, está haciendo en nuestros corazones y va a ser a favor de toda la humanidad. Porque todos, al conocer este nombre precioso, tiene que haber un cambio en nuestras vidas, porque Él es nuestro Salvador y por siempre seguirá siendo ese Salvador para todos aquellos que creen en su bendito nombre.
precioso nombre, Jesucristo. Vamos a hacer una reseña desde el momento en que se le da este nombre precioso en todo lo largo de su vida hasta que es llamado a gloria de Dios Padre. Entonces, vamos a ver, Jesucristo está compuesto de dos nombres. Vamos a tomar el primero, Jesús. Jesús es ese nombre hebreo de nuestro Señor, que significa Salvador, y es Jesús, Josué y Oseas. Y recordemos ahí en Mateo 1:21 que dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Este nombre tan precioso fue dado desde la cuna en ese pesebre, donde los ángeles le adoraban, y Él reclinado sobre un sueño profundo, ya era hacedor, ya era monarca y era el Salvador de todo. Siendo todavía un infante, reclinado en el pecho de su madre, fue reconocido como Salvador. Pues el hecho de que Dios encarnara en él fue un compromiso seguro, fue la garantía y fue el cumplimiento y el comienzo de esa salvación para la humanidad. Al pensar simplemente en su nacimiento, esa madre joven, virgen, pensó y exclamó, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hay esperanza de que el hombre sea elevado a Dios y de que Dios condescienda bajar hasta el hombre. En ese pesebre, Jesús merece ser llamado Salvador. Pues cuando puede decirse así en Apocalipsis, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, hay esperanza de que a la humanidad caída y llena de pecados le sean dadas todas las buenas cosas que hay para nosotros en Cristo Jesús. También vemos a Jesús en su infancia, como a los 12 años, quien subió al templo con sus padres, y entonces Él se sentó en medio de esos doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Sí, y Jesús también lo vemos como maestro. En sus primeros principios de su doctrina, Él es un Salvador, hermanos, liberando las mentes de los hombres de toda superstición, liberándolos también de todas las tradiciones de los padres, esparciendo con su mano preciosa las semillas de la verdad. Comúnmente llamado así, Jesús, tanto por sus enemigos, asimismo por sus amigos, en toda su vida adulta. Él es Jesús, el Salvador, que sana enfermos, que resucita muertos, que salva a Pedro de ese hundimiento, que rescata esa barca del naufragio cuando se está sacudiendo sobre ese mar de Galilea. En todas las enseñanzas de su vida adulta, en esos 3 laboriosos años de diligente servicio, tanto en su ministerio público como en su vida privada de oración, Él sigue siendo Jesús el Salvador. Pues por su obediencia a su Padre, nosotros somos salvos. A lo largo de toda su vida terrenal, Él dejó muy claro y dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si por su sangre Él nos redime de esa culpa tan grande del pecado, su vida nos muestra cómo vencer con su poder. Si por su muerte en ese madero Él aplasta a Satanás por nosotros, por su vida de santidad nos enseña cómo destruir la cabeza del dragón que hay dentro de cada uno de nosotros, hermanos.
Él es el Salvador siendo un bebé. Él es el Salvador siendo un niño. Él es el Salvador como un hombre que trabaja con gran esfuerzo, que labora y que también fue tentado. Pero Él resalta más claramente como Jesús el Salvador cuando muere en esa cruz. Fue llamado así en un escrito, del cual el autor dijo: lo que he escrito, escrito está. Y sobre su cabeza encontramos ese mensaje. Sobre la cabeza de ese Salvador moribundo se lee: Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Allí era preeminentemente Jesús, el Salvador, siendo hecho maldición por nosotros, hermanos, por nosotros, que no merecíamos eso, pero para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por medio de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Ese apóstol amado Juan, después de contemplar las agonías de la muerte de su maestro, dijo: nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo de Dios, el Salvador del mundo. En ese Calvario también se vio que el Hijo de Dios a otros salvó, pero por causa de una bendita incapacidad de amor, asimismo Él no se pudo salvar. Cuando Jesús fue llevado a sentir la ira de Dios por cuenta de ese pecado atroz, y Él sufrió dolores desconocidos como nuestro propio sustituto, cuando Él fue obligado a atravesar esa densa oscuridad y sentir el ardiente calor de la ira divina, entonces Él fue, de acuerdo a la Escritura, hermanos, el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que en Él creen. Sí, en el madero fue que Cristo peculiarmente fue nuestro Salvador. Jesús entonces vemos cómo nos saca de ese horrible hoyo en el que nos encontrábamos, y muchos se siguen encontrando, los que aún no conocen de Cristo, en ese hoyo de desesperación, de tristeza, de melancolía, en ese hoyo de pecado que nosotros mismos no podíamos quitar. Y Él mismo también nos saca y nos limpia de esa arcilla cenagosa. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Por la eficacia de su sacrificio expiatorio. Y entonces Él, habiendo puesto nuestro pie sobre esa roca, que es Cristo, mis hermanos, por su gran poder y por sus méritos, Él mismo nos guía en ese camino a la perfección. Así Él es un Salvador, tanto en la vida como en la muerte. Jesús salva del pecado y del infierno. Esta es una verdad divina. Y sobre esa roca nuestra fe puede descansar inconmoviblemente porque es segura. Todavía, con el nombre de Jesús, nuestro Señor resucitó de los muertos. Los evangelios lo mencionan así cuando se le aparece a María Magdalena en el huerto, y también cuando hace su manifestación con los discípulos que estaban reunidos a puerta cerrada. Él es siempre Jesús, para ellos como el resucitado. Por su resurrección vemos cómo destruye a la muerte, derribando la prisión del sepulcro, quitando la piedra de esa tumba. Él es un Salvador para nosotros, puesto que ya venció al último enemigo, que será destruido
para que cada uno de nosotros, hermanos, habiendo sido salvados del pecado por su muerte de Jesús, seamos ahora salvados de la muerte por la resurrección de Jesús. Jesús, con este nombre, fue llamado también en gloria, y lo vemos ahí en el libro de Hechos 5:31. La palabra de Dios dice así: a Jesús, Dios lo exaltó con su diestra, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Él es hoy también el Salvador del cuerpo. Lo adoramos como único sabio Dios y nuestro Salvador. Puede también Él salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre y eternamente para interceder por todos aquellos que ya recibieron a Cristo en su corazón. Este nombre, Jesucristo, es el gozo de la iglesia en la tierra y es el gozo de la iglesia en lo alto. Jesús, nuestro Redentor. Jesús, nuestro Salvador. Ya que hemos visto todo esto, ahora tenemos más amplia la capacidad de poder entender todo lo que es referente a este nombre precioso, Jesucristo. Entonces Jesús proviene de una raíz que significa amplitud, espaciosidad y significa también clamor. Así llega a significar también dejar suelto, liberar, dejarnos en libertad. Y llega así hasta nuestro uso común como el Salvador. Jesús tiene dos palabras. Una es la contracción de la palabra Jehová y la otra es salvación. Entonces es Jehová, salvación. En la primera palabra podemos ver que se revela la gloriosa esencia y naturaleza de Jehová. Yo soy el que soy. Y en la segunda palabra revela su grandiosa obra a favor de cada uno de nosotros, dejándonos en libertad, libertándonos de toda angustia, de toda culpa que hay en cada uno de nosotros por el pecado. Agradó al Padre que en Jesucristo, habitase toda plenitud. No tenemos a un Cristo contraído, no tenemos a un Salvador estrecho. Tenemos la infinitud de su amor, mis hermanos, la abundancia de su gracia, la suma de las grandezas de la riqueza de su amor hacia cada uno de nosotros. No podemos expresar el alcance infinito e ilimitado de las riquezas de la gloria de Cristo Jesús, nuestro Señor. Si su nombre solamente es una gran mina de excelencia, ¿qué no será entonces la persona de Cristo Jesús? Pongan atención, mis hermanos, les voy a leer. Precioso es el nombre de Jesús. ¿Quién podría entender ni la mitad de su valor? Precioso Jesús. Cuando gimiendo rumbo al Calvario, Él sostenía ese madero. Precioso Jesús. Cuando su muerte expiatoria puso un término al pecado por mí. Precioso Jesús, cuando los sangrientos azotes provocaron que las gotas sagradas rodaran por él. Precioso Jesús, cuando las oleadas de la ira abrumaron su alma santa. Precioso Jesús, cuando fue victorioso en su muerte. Él derrota las huestes del infierno. En su resurrección, glorioso. Fue coronado victorioso sobre todos sus enemigos. Precioso Jesús, más allá de toda expresión, son tus bellezas todas divinas. Gloria, honor, poder y bendición son tuyas desde ahora y para siempre. Precioso Jesús.
Esto se refiere al nombre de Jesús, pero en la palabra Jesucristo, el segundo que aparece es Cristo. Ahora vamos a tener el estudio sobre el nombre de Cristo. Cristo viene del griego y significa ungido. Este es su nombre gentil. Así podemos ver que ya no hay judío ni nombre griego, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Él es el ungido del Señor, nuestro Rey y nuestro escudo. Cristo nos enseña tres grandes verdades. La primera es que nos habla de sus oficios, donde es necesaria la unción. ¿Cuáles serían los oficios de nuestro Señor? El oficio de ser profeta, el oficio de sacerdote y el oficio de rey. Profeta. Profeta Jesucristo en su persona y en su obra son ese punto focal de las profecías del Antiguo Testamento, pero él mismo también fue un profeta. El reino de Dios y el papel que Jesucristo desempeñaría dentro de este reino venidero son temas principales en las afirmaciones proféticas de Jesús. La función principal de un profeta consiste en transmitir la palabra de Dios a ese pueblo. Jesús transmitió la palabra de Dios, pero además él mismo era la palabra de Dios. Jesucristo fue el profeta de Dios supremo, siendo la palabra de Dios en la carne. El profeta del Antiguo Testamento es un mediador entre Dios y el pueblo de Israel. Habla al pueblo como representante de Dios. Vemos a Eliseo ungido para profetizar, y así es Jesús, el profeta ungido, en medio de su pueblo, y lo vemos ahí en Hechos 10:38. La palabra de Dios dice así: Pedro le habló a Cornelio de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesucristo es el profeta de la cristiandad. Él fue el ungido para predicar las buenas nuevas de salvación y también para sentarse como maestro de Israel. Su palabra tiene que ser siempre la primera y la última apelación en nuestras vidas. Siguiente oficio: sacerdote. El sacerdote es el que habla a Dios como representante del pueblo. Jesús también cumplió el papel de sumo sacerdote, intercediendo por cada uno de nosotros. Los sacerdotes del Antiguo Testamento hacían frecuentemente sacrificios, pero Jesús ofreció un sacrificio de valor eterno una vez y para siempre. La ofrenda de Jesús al Padre consistió en el sacrificio de sí mismo. Él era la ofrenda, Él era ese cordero sin mancha, perfecto, por ese pecado, y el que se ofrendaba voluntariamente por cada uno de nosotros, por amor a ti, a mí y a todos los que todavía faltan que conozcan el poder de Jesucristo. Todos ellos irán sumando hasta que todos lleguemos a ser salvos, mis hermanos. Los sacerdotes eran ungidos. Ellos no debían asumir este oficio por sí mismos, ni podían hacerlo sin haber cumplido en la ceremonia que los consagraba. Jesucristo, nuestro Señor, tiene una gracia dada a Él, mis hermanos, que ningún otro sacerdote tuvo jamás. El ungimiento exterior de los sacerdotes era solamente simbólico, pero el suyo era verdadero y real.
Él ha recibido aquello que el óleo solo establecía como tipo y sombra. Él tiene una unción real del Altísimo. Tú no puedes venir nunca a Dios, excepto a través del único sumo sacerdote, siempre vivo y verdaderamente ungido de nuestra profesión. Ponemos entonces cada uno de nosotros nuestras causas en sus benditas manos y Él ofrece esos sacrificios por cada uno de nosotros. Presenta también nuestras oraciones, toma nuestra alabanza y la pone en ese incensario de oro y Él mismo las ofrece delante de ese trono a su Padre. Regocíjense, hermanos míos, cada vez que oigan el nombre de Cristo, porque aquel que lo ha ungido es para que Él sea nuestro sacerdote, nuestro sumo sacerdote. El tercer oficio es el de Rey. Jesús es el ungido Rey de Reyes y Señor de Señores, pues Él es Rey de todo lo creado. Jesús es Rey, es monarca, es soberano de un reino donde se marca la presencia y el gobierno de Dios sobre todo el mundo. Y como dicen, para que se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, porque solamente Él es nuestro Rey poderoso. El Señor Jesucristo es Rey de Sión, ungido con óleo de alegría. También en el libro de Salmos encontramos: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano está siempre con él y mi brazo también lo fortalecerá. Y también en la Biblia encontramos a Saúl, el primer rey de Israel. Él fue ungido con un redoma, un frasco pequeño de aceite, pero David fue ungido con un cuerno de aceite, como para significar la mayor plenitud de su poder y la excelencia de su reino. Pero en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, Él ha recibido el espíritu de unción sin medida. Él es el ungido del Señor, para quien es ordenada una lámpara que no se apaga. Ahí haré retoñar el poder de David, el cual se ha dispuesto una lámpara para su ungido. Al pensar en el nombre de Cristo, ungido para ser Rey, entonces cada uno de nosotros podemos defender los derechos sobre su iglesia, los derechos de nuestros corazones, pues Él es el único que debe de reinar en cada uno de nosotros. Él es Rey de Sión y nadie tiene derecho a gobernar, sino en sujeción a la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús, y bajo ella, quien en todas las cosas Él ha de tener preeminencia. Esto entonces es el significado del nombre de Cristo. Él es el ungido como Rey, como sacerdote y como profeta. La segunda verdad que nos enseña el nombre de Cristo nos habla de los derechos a estos tres oficios. Y entonces el Señor Jesús, vamos a ver qué derechos tiene. Dios lo ha establecido como Rey sobre su santo monte de Sión y lo ha ungido para gobernar, y también le ha dado el derecho de ser sacerdote, pues Él es la propiciación a quien Dios ha designado para el pecado humano, y Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Como profeta, Él es el único que ha dicho lo que aprendió de su Padre. Eso es lo que a cada uno de nosotros nos ha revelado su bendita palabra. Ungido por Dios para predicar las buenas nuevas a los pobres de espíritu, a los quebrantados, a los afligidos,
a los menesterosos, a todos ellos. Y también para venir dando las bienvenidas nuevas de amor eterno que tenemos en Cristo. La tercera verdad nos habla de las calificaciones para esta obra y Jesús cumple con todas. Jesús como profeta tiene el poder para enseñar. La gracia se derramó en sus labios. Por tanto, Dios lo ha bendecido para siempre. Todas las palabras de Cristo son sabiduría y verdad. Las calificaciones para que Él sea el sacerdote son excelentes, tales como las que no tuvo Melquisedec. Tampoco se encuentran en toda la casa de Aarón, ni en toda la larga línea de su estirpe. Las calificaciones para ser rey. Dios le ha dado poder regio, le ha dado sabiduría y gobierno. Lo ha hecho apto para gobernar sobre su iglesia, que somos nosotros. Apto para reinar sobre el mundo. No se le puede comparar. Nadie es tan majestuoso como aquel que llevó esa corona de espinas, pero que después será una corona de la monarquía universal, mis hermanos. Esto es referente al nombre de Jesucristo. Voy a tomar rápido en el libro de Mateo, capítulo 4. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio, donde había esos pobres de espíritu que estaban afligidos, que estaban desamparados, que no tenían quizá ninguna ilusión. Y entonces en esos 400 años no se hablaba de un profeta, no se hablaba de un sacerdote, no se hablaba de un rey. Más bien ellos estaban sometidos al Imperio Romano. Pero entonces el Nuevo Testamento comienza con ese gran nacimiento bendito. Y cuando crece Jesús, llega el momento en que Él es bautizado para comenzar su ministerio, donde se escucha una voz del cielo y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él está el Señor Jesús, y también vemos al Espíritu Santo en forma como de paloma. Y después vemos que el Espíritu de Dios lo llevó al desierto, donde Él iba a ayunar 40 días y 40 noches. Y dice que cuando Él tuvo hambre vino el tentador, y el tentador le dice así: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. En pan. Un profeta es el que daba el alimento al pueblo. El profeta era el representante de Dios. Aquí lo estaba probando para ver si él era un profeta, si él era uno más. La segunda, viene el tentador y le dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que tu pie no tropiece en piedra. Lo tentó, dice que lo llevó a lo alto del templo. Quería ver si él era un sacerdote más, porque durante todo ese tiempo nadie se levantó a favor de todo ese pueblo que era grande y numeroso. No había nadie que fuera santo para acercarse a Dios. La tercera tentación. Otra vez llevó el diablo a un monte muy alto. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Lo tentó en el oficio de rey. Dice que él iba a dar todos los reinos, pero los reinos le pertenecen a él, porque él es rey sobre todo. Y él, en esa cruz del Calvario, mis hermanos, es donde conquistó mi corazón, y él sigue reinando en mí.
es donde conquistó tu corazón y donde Él todavía en la actualidad puede conquistar como Rey a cada uno de esos corazones que se encuentran desvalidos, a cada uno de esos corazones que no encuentran en quién estar contentos, en esos corazones que no tienen paz, hermanos. Él sigue siendo el Rey soberano y toda rodilla se debe de doblar porque Él es nuestro todo. Como hemos visto, Él es nuestro Salvador. Él fue ungido para ser profeta. Él es la palabra viva. Él es nuestro sacerdote, quien presenta nuestras oraciones y alabanzas al Padre. Él es nuestro Rey, porque sigue conquistando cada uno de nuestros corazones. Conclusión. Ahora juntemos esos dos títulos y hagan resonar esa armonía de las dos melodiosas notas. Jesucristo, Jesucristo, Salvador, ungido. ¡Oh, maravilloso! Nuestro amado es un Salvador debidamente designado, un Salvador abundantemente calificado. Si Dios designó a Cristo como Salvador de los pecados, vengamos, tomémosle, aceptémosle y descansemos en Él. Si confiamos en Él, tenemos un Salvador, mis hermanos, y nuestros corazones tienen paz. Honra al Salvador, ungido por Dios. Ven ahora, hermano, tal como eres, y poniendo tu confianza solamente en Él. Él es el único que nos puede salvar. Él es el único que está al pendiente de las necesidades de cada uno. Él vino a enseñar la palabra, pero su misericordia fue tanta que sanó, que resucitó, que liberó. Si tenemos un Salvador, su misericordia la vamos a ver en nuestras familias, restaurando hogares, a nuestros hijos volviendo a honrar a sus padres con un amor y con un corazón sincero. Nosotras como esposas, amando a nuestros esposos, siendo esa pareja idónea a ellos, porque ellos son la cabeza de nuestros hogares, mis hermanos. Vamos a hacer una oración. Cerramos nuestros ojos, por favor. Bendito Hijo de Dios, tú eres perfecto, Señor. Jesucristo, nuestro Salvador, perfecto en todo lo que tú has hecho, Señor. Un sacrificio que tú diste, Señor, por amor a cada uno de nosotros como pecadores. Alabado y bendito sea tu nombre. Ayuda, Señor, a que la humanidad comprenda, Señor, tu hermoso sacrificio. A que la humanidad pueda tener un consuelo en ti, Señor. Ahora que hay tiempos difíciles, Señor, y que muchos ni siquiera saben el poder de tu nombre. Jesucristo, precioso nombre para todos aquellos que tú ya salvaste. Precioso nombre en el cual nos podemos arrodillar, alabar y exaltar tu nombre, Señor, porque tú eres nuestro todo, tú eres nuestro soberano, tú eres nuestro sacerdote, Señor. Cristo, nuestro sacerdote, ofreciendo, Señor, nuestras oraciones, llevándolas hasta el trono de tu Padre, Señor. Gracias, gracias, Señor, porque ¿qué somos, bendito Padre, para que tú te hayas dignado y voltearas a vernos, Señor, y hayas tomado nuestros corazones, hayas tomado nuestras vidas, nos hayas dado ilusión, nos hayas dado esperanza, nos hayas dado esa salvación tan grande. Ayúdanos a cuidar nuestra salvación con temor, con temblor, bendito Padre, y a orar, Señor, por aquellos que aún no te conocen. Y que tu pueblo, Señor, siga fervientemente, Señor, tu camino. Cristo, ungido para ser profeta, eres la misma palabra en nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, pueda dar fruto al 100 por 1 en nosotros.
para todo aquel que te está escuchando, Señor. Sé tú, Señor, propicio para todos mis hermanos que se encuentran enfermos. Acude a su pronto auxilio, bendito Padre, esas almas que a veces se sienten desvalidas. Tú eres, bendito Padre, el indicado, porque tú eres nuestro médico, eres Señor de señores. Tu palabra, Señor, es la que da refrigerio, Señor, a nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Padre, gracias. Y por todos aquellos mis hermanos que no recuerdo los nombres, puedan ver milagros como tú los hiciste, Señor. Milagros grandes de sanar enfermos, resucitar, Señor, a gente, bendito Dios. Gracias, gracias porque tenemos un Dios. Tenemos a Jesucristo, Señor, que está intercediendo por nosotros. Que tu Espíritu Santo, Señor, quede en nuestros corazones y apiádate de la humanidad, Señor, de todo tu pueblo, de tu iglesia Belén, de todo tu pueblo, bendito Padre, que tú estás en sus corazones. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, gracias por darnos esa paz que cada uno de nosotros requiere en este momento. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Fue un privilegio compartir la palabra de Dios, esperando que sea útil en sus vidas en estos momentos de desesperación, pero también de gozo, porque creemos en Jesucristo. Precioso nombre. Dios les bendiga. Reciban un abrazo, amada iglesia. Pronto nos veremos.